400 años desde Malaquía hasta que vino Cristo. Fue porque el pecado y la rebelión de ese pueblo fue tan grande que Dios dijo: no oigo, no escucho, no hablo, no extiendo mi mano, porque vuestros pecados han hecho división y han hecho que yo no oiga. Miren cómo sería de grave el pecado, que cuando vino Cristo lo habían estado esperando el pueblo escogido desde Abraham, porque Dios le había dicho a Abraham, el fundador de la nación judía: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todos estaban esperando esa simiente de Abraham. Es más, Dios se lo había prometido a Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando Eva pecó, Dios trajo a la serpiente delante de ellos y la maldijo. Pero también dijo en Génesis capítulo 3 y versículo 15, esto se conoce como el primer evangelio, la primera buena nueva de salvación. Génesis 3:15 le dice Dios a la serpiente, al diablo: pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, simiente quiere decir un descendiente que vendría de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde aquel entonces que se hizo la promesa y Dios se la repitió a Abraham. Nosotros estamos estudiando la lección de escuela sabática, el libro de Gálatas este trimestre. Y en Gálatas capítulo 3, dice allí en el versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, a los descendientes en plural, sino como si hablase de muchos, sino en singular, hablando de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Así que la simiente de Abraham, el descendiente de la mujer y el descendiente de Abraham, que era Cristo. Desde Abraham hasta que Cristo viniera pasaron 2000 años. Pero desde que entró el pecado en el mundo, cuando Adán y Eva pecaron, hasta que Cristo naciera, pasaron 4000 años. Desde la creación a Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo, 2000 años. En total, 4000 años. Y el pueblo de Dios había estado esperando por 4000 años la venida del Mesías. Pero por haberse apartado de Dios, por haber endurecido su corazón y estar en rebeldía, y estar en iniquidad y en pecado, la Biblia dice: a los suyos vino, y los suyos que no le reconocieron. ¡Qué increíble! El pueblo escogido que por tantos miles de años había estado esperando la venida del Mesías, cuando vino, lo mataron. Le quitaron la vida al autor de la vida. Ese fue el resultado trágico de haberse apartado de su Dios. Por eso les decía que el último
profeta del Antiguo Testamento termina el Antiguo Testamento con una profecía muy impresionante y termina con una palabra terrible. Todo el Antiguo Testamento termina con una palabra terrible. ¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? La del Nuevo Testamento, la última palabra de Apocalipsis es amén. Pero ¿cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Ya lo vieron? Malaquías capítulo 4. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la última palabrita de Malaquías 4? Porque para nosotros pues la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Pero para los judíos la Biblia terminaba con Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía no se había escrito. ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál? Maldición. Maldición. Miren qué tremendo cómo termina el Antiguo Testamento. Y así terminó la historia del pueblo bendito. En lugar de ser el pueblo bendito, bendecido, fue el pueblo maldito. Vamos a leer ahora la profecía de Malaquías. Con esto termina el Antiguo Testamento. Comenzando en el capítulo 4 y versículo 1, dice así: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la profecía de la destrucción final de los impíos. Viene el día ardiente como un horno, donde los malos, los soberbios, los que hacen maldad, van a ser quemados como que fuera estopa. ¿Saben lo que es estopa, verdad? Es como paja, con lo que se rellenan los colchones en la antigüedad, ¿verdad? Hoy en día no lo hace con resortes y bonito, pero la estopa es como paja, y eso se quema tremendo. El día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero siempre que Dios habla de una destrucción, hay también una vía de escape. Porque Dios no quiere que el hombre perezca. Él quisiera que los hombres seamos ¿qué? Santos. Entonces Dios habla de la destrucción, pero también hay una vía de escape. Dice: más a vosotros, versículo 2, los que teméis mi nombre. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria. Vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerritos de la manada, y hollaréis a los malos. Versículo 3. Hollar significa pisotear con los pies. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ese día ardiente como un horno se acerca, y todos los malos van a ser destruidos, van a ser quemados. Pero los que tememos el nombre de Dios, los que somos fieles a Él, dice que vamos a saltar como becerritos de la manada. Ustedes han visto los becerritos cuando les
saltan y brincan de contento. Así vamos a estar los que tememos el nombre de Dios cuando veamos que los malos están para siempre destruidos. No les dejará ni raíz ni rama, no va a quedar nada de lo malo. La raíz se llama Satanás y las ramas son sus secuaces. Todos los que hacen maldad, pero van a ser destruidos. Sin embargo, los que temen el nombre de Dios traerá salvación. Hay salvación. ¿Qué hay que hacer para eso? Para estar entre los redimidos, para pisotear a los impíos que van a quedar reducidos a cenizas bajo las plantas de los pies. Bueno, miren cómo termina Malaquías, cómo termina la Biblia de los hebreos, porque nosotros somos cristianos, pero el pueblo judío no aceptó a Cristo. Por lo tanto, hasta el día de hoy, lo único que ellos aceptan como palabra de Dios es el Antiguo Testamento. Y para ellos, la Biblia termina con esta profecía. Dice el versículo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El problema es que se habían olvidado de Dios. Si hubieran hecho caso a esto, no hubiera pasado lo que pasó. No hubieran matado al Rey de la Gloria, lo hubieran reconocido. Qué distinta sería la historia de la nación de Israel, el pueblo escogido. Por eso el profeta Malaquías les dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y si le están diciendo acordaos, es que no se acuerdan, es que han dejado de lado a la ley de Dios. Y entonces viene la profecía. Esa es la profecía con la cual termina el Antiguo Testamento. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que venga ese día ardiente como un horno, ese día en que todos los impíos van a ser destruidos. Dice Dios: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dos alternativas: o maldición o bendición. Maldición si no se arrepienten. Maldición si siguen en los malos caminos. Maldición si no se acuerdan de la ley de Jehová. Pero bendición si temen su nombre. Si se acuerdan de la ley de Jehová, Dios envía al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ahora mi pregunta es esta: ¿esa profecía ya se cumplió? ¿Ya vino Elías? ¿No? Y entonces, ¿cómo decimos nosotros que ya está muy pronta la venida del Señor? Si antes de que venga el Señor a traer juicio y a destruir a los impíos, la Biblia dice que los malos van a ser destruidos con el resplandor de su venida cuando Él aparezca. Pero antes de que venga ese día grande y terrible de Jehová,
Dios dice que va a mandar al profeta Elías. En el libro de Apocalipsis, ahora el último libro del Nuevo Testamento, dice en el capítulo 6, Apocalipsis, capítulo 6, comenzando allí con el versículo 14 en adelante. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando el Señor aparezca en llama de fuego? Los impíos van a ser destruidos en un momento. La llama de fuego va a quemar. Pero antes que esto suceda, el gran día terrible de Jehová, Dios dice que va a mandar al profeta Elías. Bueno, si Elías tiene que venir antes que venga ese día terrible y grande de Jehová, el día de la venida del Señor, entonces si Elías no vino, en lugar de estar esperando la venida de Cristo, tendríamos que estar esperando la venida de quién? De Elías primero. Fíjense qué interesante. Tiene que venir Elías primero. Y la pregunta es: ¿ya vino Elías? Sí. ¿Ah? Ahora le digo que sí, que ya vino. Sí, primer Elías. Ah, ¿ya vino? A ver, ¿cuántos creen que Elías ya vino? ¿Puedo ver las manos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien. 5 dicen que Elías ya vino. Ahora la pregunta: ¿cuántos creen que Elías todavía no ha venido, pero que va a venir muy pronto? ¿Puedo ver las manos? 1, 2. Que todavía no ha venido, pero que va a venir muy pronto. Ok. ¿Y los demás? ¿O vino o no vino? Porque nomás unos poquitos contestando, los demás que no saben. Bueno, parece que es importante que estudiemos esta profecía entonces para que podamos entenderla. ¿O vino o no vino? Sí vino. Qué interesante eso, ¿eh? Ahí escuché que alguien dijo: fue Juan el Bautista. Pero la profecía decía que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios mandaría al profeta Elías. Ahora, antes de ir a ver si vino o no vino, o va a venir o ya está aquí, la pregunta es: ¿quién es Elías? ¿Quién es Elías? Cuando hablamos de Elías, ¿de qué piensan ustedes? ¿En Jesús? ¿Jesús es Elías? Vamos a ver. Vamos a ver. San Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. A ver si es Jesús. Dice el versículo 3. Mateo 16, 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La gente decía, Jesús, cuando veía los milagros que él hacía, decían, unos, este es Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque ya para entonces Juan el Bautista lo habían matado, lo habían decapitado. La hija de Herodías, que se llamaba Salomé, le había pedido al rey Herodes que le trajera la cabeza de Juan el Bautista en un plato, en una bandeja. Era la fiesta de cumpleaños de Herodes. Miren qué interesante. Vayan ahí a San Marcos. Después de Mateo viene Marcos en el capítulo 6. Oigan, y mañana traigan sus Biblias, porque vamos a estar estudiando la Biblia. San Marcos capítulo 6. Dice el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho famoso, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El rey Herodes, cuando oyó de la fama de Jesús, dijo, es Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso él tiene tanto poder y hace tantos milagros. Otros decían, versículo 15, ¿qué decían? Es Elías, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Fíjense, el rey Herodes, que había mandado a decapitar, a degollar a Elías, a Juan el Bautista, ahora cuando escuchó de la fama de Jesús y los milagros que él hacía, dijo, es el mismo Juan que resucitó de los muertos. Otros decían, no, es el profeta Elías que ha bajado del cielo. Otros decían, no, es otro de los profetas. Pero Jesús no era Elías. Él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, él era la simiente de Abraham, él era la descendencia de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero antes que él viniese tenía que venir Elías. Miren qué interesante esto. Vamos ahora a San Mateo nuevamente. San Mateo leímos recién en el capítulo 16. Ahora vamos a leer en el capítulo 17. Mateo 17. Dice el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué visión? Ustedes leen un poquito antes. Dice en el versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte de un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora sí es verdad que vino Elías
bajó del cielo y Moisés también. Versículo 4, Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo importante no era ni siquiera Elías ni Moisés. Elías y Moisés vinieron y bajaron del cielo para hablar con Jesús. Pero la voz que se escuchó desde el cielo y la nube de gloria que rodeó a Jesús, la voz dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Más importante que Elías y más importante que Moisés. Y mire que estamos hablando de los 2 profetas más grandes en la historia del pueblo de Israel. Moisés, el gran libertador, el primero que escribió la Biblia, a quien Dios le dio en sus manos las tablas de los 10 mandamientos, el que vio a Dios cara a cara. Y Elías, el que tuvo tremenda fe cuando el pueblo se había apartado del camino del Señor, había apostatado y estaba adorando a Baal. Por su fe invocó el nombre de Jehová y dijo: vamos a ver quién es el Dios verdadero aquí. Si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Y mandó hacer a los profetas de Baal un altar y a degollar un buey y ponerlo como sacrificio. Y luego él construyó otro altar y puso un buey arriba. Y entonces dijo: vamos a ver quién es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que escucha las oraciones. Vamos a leer esa historia, porque esto es de Elías. Esto es de Elías. Está en el libro de Primera de Reyes. Gracias, mi hermano. Gracias. Primera de Reyes. Y vamos a leer allí en el capítulo 18. Primera de Reyes 18. Dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este era el pueblo escogido. Y no sabían si adorar a Jehová o si adorar a Baal. El pueblo no respondió palabra. Así de mal andaba el pueblo de Dios. Y Elías volvió a decirle al pueblo, versículo 22: ¿acaso solo yo he quedado profeta de Jehová? Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios verdadero. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, está bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan ustedes primero un buey, prepárenlo, ustedes primero, pues son más, 450, e invoquen el nombre de vuestros dioses, pero no le pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey,
que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, el día entero, desde la mañana hasta el mediodía. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Saltaban como ranas alrededor del altar, bailando en torno del altar. Fíjense el tipo de culto. Esos cultos donde la gente salta y donde caen al suelo. Tengan cuidado con esos cultos, porque así se adora a Baal. Clamaban a grandes voces, pero no había respuesta. Versículo 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque es Dios. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez está dormido y hay que despertarlo. Se reía Elías de ellos. Él sabía que el tal Dios Baal no existía. Y ellos clamaban a grandes voces. Era una gritería. Ustedes han visto a veces cómo la gente dice que adora a Dios, y todo el mundo está gritando al mismo tiempo y saltando como que fueran ranas. Tengan cuidado con esos cultos, porque así no se adora a Jehová, se adora a Baal. Y dice: clamaban a grandes gritos y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se cortaban el cuerpo con cuchillos, se hacían penitencias, sacrificios, para ver si Baal les respondía. Chorreaba la sangre sobre sus cuerpos. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó en torno a él, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre, edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, y dijo: aún hacedlo la tercera vez. ¿De agua le echaron encima del sacrificio? ¿Cuánto? 12 cántaros de agua. 4 la primera vez, 4 la segunda vez y 4. 12 cántaros de agua. 4 la primera vez, 4 la segunda vez y 4 de Baal que saltaban como rana. Estos son espíritus de demonios. Versículo 14. Porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En hebreo,
Ahora, el Apocalipsis no se escribió en hebreo, se escribió en griego. Pero cuando Juan escribió esto, él dijo, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué en hebreo? Porque el nombre Armagedón, el hebreo, Ar es monte y Magedón viene de Megidón, Megidón o Magidón, Armagedón. Nosotros pronunciamos la G como G, Megiddo, Armagedón. Solo que cuando la ponemos con una E se transforma en G, pero en hebreo no, la G es Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Entonces cuando usted lee, no lea Armagedón, sino Armagedón en hebreo. En hebreo se dice Ar, monte, Megedón viene de Megidón. El monte de Megiddo, el monte Carmelo, y es más interesante, porque Ar es monte, pero Megiddo era un valle donde se pelearon las grandes batallas, como leímos hace un momento, la batalla de los reyes de Canaán, los dirigía Sísara, y una mujer al frente del ejército de Israel que se llamaba Débora, junto con Barak, vencieron a toda la coalición de reyes que querían destruir al pueblo de Israel. ¿Saben? En el valle de Megiddo, que también se conoce como la llanura de Esdraelón o el valle de Jezreel, tiene 3 nombres ese lugar: Valle de Jezreel, llanura de Esdraelón o valle de Megiddo. En ese lugar se pelearon las más grandes batallas de la historia del pueblo de Israel. Ahí fue donde murió el rey Josías, el buen rey Josías, en la guerra contra los egipcios, contra Necao, faraón de Egipto. Allí fue donde murieron los hijos de Elí en la guerra, que los mataron, que Samuel había profetizado. Todo eso pasó ahí en Megiddo. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque es el monte de Megiddo, que es el monte Carmelo. Pero vean qué interesante. La palabra Megiddo viene del hebreo Magad. Y Magad quiere decir degollar en hebreo. Monte del degolladero. ¿Por qué creen que le llaman a ese lugar el monte del degolladero? Porque ahí degolló Elías a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. O al revés, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Allí fueron degollados en Megiddo, o sea, en la llanura, al pie del monte Carmelo, donde nace la vertiente, es el torrente de Cisón, las aguas de Megiddo, las aguas de degolladero. Ahora, hermanos, viene un gran degolladero. Para los que se rebelan contra Jehová, para los que no adoran al Dios verdadero. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Y adorad a quién? Al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pero el segundo ángel dice: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será quemado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese es el gran día de la ira, el día del juicio de Dios sobre los impíos. Pero antes que llegue ese día terrible de Jehová,
primero viene Elías. Elías es solo como la probadita. ¿Escucharon? Es el aperitivo. O sea, va a haber destrucción con Elías, y cuando venga el gran día terrible de Jehová, eso va a ser general, la destrucción. General. Pero primero viene Elías. Y Elías va a destruir al pueblo que dice ser pueblo de Dios, pero que se ha apartado de la ley de Jehová. Ahora, lo que estoy diciendo es sumamente serio. Sumamente serio. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 9. Dice el versículo 1. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento de destruir, o para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín en el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo de Dios. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones, de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. La matanza comienza por los dirigentes del pueblo de Dios, los varones que estaban al frente del templo, dirigiendo el culto falso. Y les dijo, versículo 7, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron, degollaron en la ciudad. Y aconteció cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? ¿Vas a destruir al remanente también? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermanos, unos van a recibir la marca en su frente. Los que no tienen la marca, noten lo que dice el versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo yo:
Dijo oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdono vuestro ojo, no tendréis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, mujeres y niños, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Comenzaréis por mi santuario. Así que cuando comience la matanza, va a comenzar por el templo de Dios, por los dirigentes, por los ancianos que estaban frente al templo. Pero los que tengan la señal en su frente, qué interesante. Esa es la obra de Elías, degollar, matar. Pero también la obra de Elías es volver el corazón de Dios hacia ellos y el corazón de ellos hacia su Dios. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, va a venir Elías. Ahora, en los 15 minutitos que me quedan, les voy a mostrar algo muy interesante. Volvamos a San Mateo, donde habíamos estado leyendo, que se le aparecieron Moisés y Elías sobre el monte a Jesús. Y Pedro y los demás discípulos que estaban allí dijeron, pues hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Ahora, Elías, ustedes saben cuál fue el fin de Elías, del profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías nunca murió. El profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, vivo, en un carro de fuego. Mientras que Moisés murió, pero resucitó y Dios se lo llevó al cielo también. Todo eso está en la Biblia. Pero ahora, cuando Cristo estuvo en esta tierra, bajaron del cielo Moisés y Elías y vinieron a hablar con Jesús sobre el monte. Y Pedro, Santiago y Juan los vieron. Y Pedro dijo, hagamos 3 casitas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Pero se escuchó una voz del cielo y una gloria gloriosa rodeó a Jesús. Y la voz decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso está en Mateo capítulo 17. Ahora miren lo que sigue, porque es muy interesante. Miren lo que sigue. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Se habían ido ya Moisés y Elías. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto que vieron no se lo cuenten a nadie hasta después que yo resucite. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Qué dijo Jesús? ¿Elías qué? ¡Ya vino! Ahora yo les pregunté al principio, ¿cuántos creen que que Elías ya vino? Jesús creía que Elías ya vino. Miren lo que dice. Os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, versículo 13, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¡Wow! Esto se pone más interesante.
Porque resulta que Jesús les dice, Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron, hasta lo mataron. Resulta que Elías es el que degüella, pero en este caso Elías fue degollado. Salió la historia al revés. En el Elías del Antiguo Testamento, el profeta Elías degolló a los falsos profetas. Pero aquí, Juan el Bautista es el Elías que iba a venir primero. Y él vino primero, pero lo degollaron a él. Como que la historia se volteó. ¿Qué pasó? Los discípulos entendieron que les hablaba acerca de Juan el Bautista, que Elías ya había venido. Vayamos ahora al capítulo 11 del mismo San Mateo. San Mateo capítulo 11. En este momento, ya para el capítulo 17, ya Elías había muerto. Me refiero a Elías, Juan el Bautista, ¿ok? El primer Elías es el Elías del Antiguo Testamento, el profeta. El segundo Elías es Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista ya había muerto, degollado. Pero ahora, en el capítulo 11, fíjense, en el 17 Jesús dijo, hicieron con él lo que quisieron. Así le van a hacer al Hijo del Hombre. A Jesús también le quitaron la vida. A Jesús también lo mataron, como hicieron con Juan el Bautista. Pero en el capítulo 11 todavía Juan el Bautista está vivo. Le quedan muy poquitos días de vida. Muy poquitos días. Y algunos dicen, pero ¿cómo Cristo, que tenía tanto poder y hacía milagros, no le salvó la vida a Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en la cárcel. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pobrecito Juan. Él era el que iba a preparar el camino delante del Señor, pero ahora estaba en la cárcel. Y él quería saber, ¿eres tú el que habías de venir? El que habías de venir es la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, Juan el Bautista lo había señalado. Cuando Jesús vino a bautizarse, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo había presentado. Pero ahora que está en la cárcel, ¿eras tú el que habías de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús a los 2 discípulos que habían venido a preguntarle eso de parte de Juan. Fíjense, Juan estaba en la cárcel, Jesús estaba predicando. Y ahora a Juan le entran dudas. ¿Será o no será el Mesías? ¿De qué sirvió mi vida? Toda mi vida fue tan solo para anunciar la venida del Mesías. Y ahora yo estoy en la cárcel, no sé lo que me va a pasar. ¿Será este el que realmente es el Mesías o esperamos a otro? Jesús dice, no le respondió a los discípulos la pregunta. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente. Miren lo que Jesús dijo de Juan el Bautista a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Una caña? Así, toda arrebatada y tirada por el viento, que la quiebra cualquier viento.
¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un hombre bien vestido, con traje, con corbata? No, estaba vestido de pelo de camello. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Fíjense que eso está citado de Malaquías capítulo 3. El que viene a preparar el camino delante del Señor. Este es de quien escribió Malaquías que iba a venir a preparar el camino. Versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Are you listening? ¿Están oyendo? ¿Tienen oídos para oír? Pues Jesús dijo: si queréis recibirlo, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Ahora vean qué interesante. Jesús dice que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Mañana vamos a hablar un poco más de Elías y de Juan el Bautista. Y el sábado vamos a ver que la profecía tiene doble cumplimiento. Juan el Bautista es el primer cumplimiento de la profecía, pero antes de la venida de Cristo, porque Elías lo que hace es preparar el camino delante del Señor, como lo hizo Juan el Bautista. Pero antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra, otra vez va a venir Elías, que va a preparar el camino delante de él. ¿Quién es ese Elías? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? ¿Ya vino o está por venir? Todo esto lo vamos a ver el sábado, pero mañana por la noche vamos a hablar de Juan el Bautista, de Elías, el profeta Elías de la época del rey Acab, pero vamos a hablar también de Juan el Bautista. Que miren lo que le dijo el ángel al papá de Juan el Bautista. Recuerden que el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth. No podían tener hijos, eran gente buena, nunca habían tenido hijos, toda la vida habían esperado tener un hijo y no podían. Y no solamente que Elizabeth era estéril, pero ahora ya estaba viejita y ya no podía tener hijos. Aún si hubiera ido, ya no podía, porque realmente pues ya su edad se le había pasado. Dice San Lucas en el capítulo 1. San Lucas en el capítulo 1, y con esto voy a terminar en esta noche. Dice el versículo 7: no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ya estaban viejitos los dos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba
afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Quién le puso el nombre a Juan el Bautista? ¿Quién se lo puso? Dios mismo a través del ángel Gabriel. Sabemos que era el ángel Gabriel porque está mencionado en el versículo 26. Pero fíjense, el ángel Gabriel le dice: le vas a poner como nombre Juan. Versículo 14: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? ¿De quién? De Elías. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, el propósito de la venida de Elías es preparar a un pueblo que esté dispuesto, que esté listo para recibir al Mesías. Juan el Bautista fue el que preparó al pueblo para que aceptase a Jesús. Mire, si Juan el Bautista no hubiera hecho su obra, nadie hubiera creído en Jesús. Nadie. Porque los sacerdotes, que eran los que tenían que enseñarle al pueblo la verdad, ellos no creían. Jesús les dijo: ustedes son como el perro que ni come ni deja de comer. Ustedes son como los que se paran en la puerta, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Así eran los sacerdotes. El sumo sacerdote y todos los dirigentes del pueblo rechazaron a Jesús, negaron a Cristo. Si no hubiera sido por Juan el Bautista, si no hubiera sido por Juan el Bautista, nadie hubiera creído en él. Pero Juan el Bautista fue el que preparó al pueblo para que creyesen en él. La obra de Juan el Bautista es preparar un pueblo que esté listo para la venida. Amén. Ahora, al venir de vuelta Elías, otra vez el propósito es preparar a un pueblo que esté listo para su venida. ¿Ustedes creen que hoy en día necesitamos que venga Elías? Aquí dice que va a hacer que los corazones de los hijos de Dios, del pueblo escogido, se conviertan al Señor Dios de ellos. Les pregunto, ¿necesita el pueblo de Dios hoy en día conversión? Amén. ¿Necesitan que sus corazones se conviertan de verdad a Dios? Pues eso es lo que hace Elías. ¿Qué más? Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Creen ustedes que nosotros necesitamos que los corazones de nuestros hijos se vuelvan hacia nosotros? ¿Y que los corazones de los padres se vuelvan hacia sus hijos? ¿Qué más hace Elías? Va a hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Versículo 17. Necesitamos nosotros que el pueblo de Dios rebelde se vuelva otra vez a la justicia, a la obediencia. Amén. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién podrá estar en pie el día que Él aparezca? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando huyan despavoridos y le pidan a los montes y a las piedras que se le caigan arriba.
Dios va a tener un pueblo preparado que va a poder soportar. Y esa es la obra de Elías, antes que venga el Señor con juicio. Pero recuerden que cuando el Señor viene, trae juicio, pero también trae salvación. Siempre hay una vía de escape. Y la obra de Elías es preparar un pueblo que esté listo para la venida del Señor. ¿Cuán importante es esto? Mañana vamos a hablar de Juan el Bautista y la obra que él hizo. Y el sábado vamos a hablar de el Elías final, el Elías justo antes de la venida de Cristo. Esta profecía tiene doble cumplimiento. Se cumplió la primera vez que Cristo vino a esta tierra. La primera vez vino a nacer como bebé en Belén, humilde. La segunda vez no viene a que lo maten, viene a matar a los impíos, pero viene a salvar a los justos. La primera vez nació en un pesebre, como un niño entre medio, un bebecito en medio de los burritos y de las ovejitas y de las vacas. No podría haber escogido un lugar más humilde para nacer. La segunda vez viene coronado con un montón de coronas, uno dentro de la otra. Viene escrito en su vestidura: Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca sale una espada aguda. Todo eso está en Apocalipsis capítulo 19. Para herir con ella a las naciones. Él viene a destruir. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que haya un pueblo que esté listo en su venida y no sea destruido, se necesita la obra de Elías. Y Elías, si bien él trae destrucción al pueblo de Dios que se rebele, porque cuando venga el Señor la destrucción va a ser general para todos los habitantes de la tierra. Pero cuando viene Elías, Elías llama al pueblo de vuelta al arrepentimiento, llama al pueblo a la conversión, llama al pueblo a que se entregue a Dios de corazón. Es una obra de conversión, de convertir los corazones. Así como el Elías del Antiguo Testamento, el pueblo había apostatado tras Baal, y ahora Elías los trajo de vuelta a adorar al Dios verdadero, pero destruyó a los rebeldes. Así la obra de Elías en nuestros días es llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a la conversión, pero también viene destrucción para el que se rebele del pueblo de Dios. Luego viene Cristo en su segunda venida y va a destruir a todos los impíos en la tierra. Pero Elías viene primero y comienza por el santuario. Mañana vamos a hablar sobre esto. Les invito que en este momento le pidamos a Dios que Él impresione en nuestro corazón la gravedad y la importancia del mensaje que estamos estudiando estos 3 días juntos. Hagan correr la voz. Esta noche cuando regresen, utilicen su teléfono, o mañana durante el día, tienen todo el día para llamar, invitar a sus conocidos, a sus familiares, a sus hermanos de sus iglesias. Como ya dijo el pastor Darío, el pastor Gambetta no viene sino una vez al año a dar campaña, ¿verdad? La otra vez vengo, pero un día, el Teletón. Pero esta vez que vengo, pues yo sé que hay mucha gente que va a muchas iglesias, pero esta es la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Una vez al año que viene el pastor Gambetta, háganle saber que voy a estar estos días juntos. Mañana vamos a recibir juntos el Santo Sábado aquí a las 7 de la noche, y luego vamos a entrar a estudiar en profundidad la profecía de Malaquías. La primera venida de Elías con Juan el Bautista y la segunda venida de Elías. ¿Y quién es el Elías moderno? Porque el Elías del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Pero ¿quién es el Elías de nuestros días? ¿Ya llegó? No sea que pase lo mismo que pasó con Juan el Bautista. No lo reconocieron. Cristo dijo: Elías ya vino
pero no lo reconocieron, hicieron con él lo que quisieron y hasta lo mataron. Y así van a hacer con el Hijo del Hombre, también lo van a matar. No sea que venga Elías hoy en día. ¿Qué pasaría si se levanta un profeta en medio del pueblo de Dios hoy en día? ¿Lo aceptarían como profeta? ¿O lo rechazarían? Cuán importante es la obra de Elías, preparar los corazones, llevarnos a la conversión. Si tú sientes que necesitas que el Señor haga esta obra en tu vida, necesitas que el Señor haga volver el corazón de tus hijos a ti, el de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, volver el corazón del pueblo de Dios a su Dios, al Dios verdadero, dejar los ídolos, dejar los baales de hoy en día y entregarnos por completo de corazón al Dios del cielo. Entonces vamos a pedírselo, que el Señor traiga un reavivamiento, un despertar en este fin de semana que hemos de pasar juntos. ¿Les parece bien? Amén. ¿Qué les parece si pedimos que el Señor haga un milagro este fin de semana? Que el Señor pueda cumplir el propósito por el cual Él nos trajo. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a escuchar un mensaje solemne. Y este mensaje o te salva o te condena. No hay término medio. Aquí no puedes decir, fui, escuché, estuvo bonito y ahí sigo. No. Tú escuchas el mensaje. O lo aceptas y te transforma, te prepara para la venida del Señor, o el mismo mensaje te condena. Y lo que viene es maldición, lo que viene es destrucción, degolladero, porque no vas a poder decir que no supiste, que Dios no te mandó a decir. Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón para que aceptemos su mensaje. Vamos de rodillas para orar en esta hora. Padre Santo y Dios nuestro, aquí estamos postrados ante tu presencia. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes de nuestras rebeldías. Tú sabes de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, de cómo hemos cavilado entre dos pensamientos. Decimos servir al Dios verdadero, pero nuestros hechos muestran algo distinto. Oh Señor, reconocemos que necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, necesitamos una conversión cabal y completa. Tú vas a tener un pueblo que esté bien preparado para tu venida, y nosotros queremos ser parte de ese remanente, que cuando venga Armagedón, el degolladero, que va a comenzar por tu pueblo, va a comenzar por tu casa, va a comenzar por Jerusalén, que nosotros podamos tener la señal en nuestra frente, el sello del Dios vivo, que nos va a proteger en ese momento de terrible angustia y destrucción que vendrá. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Bendice a los demás que nos están escuchando a través de los distintos canales en cadena, de las radios. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que podamos no solamente escuchar, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Despídenos con tu bendición y tráenos al comenzar las horas de tu santo sábado para recibirlo juntos en tu casa de oración. Que no seamos rebeldes de corazón. Tú nos invitas, tú nos dices, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acordaos, dice el profeta Malaquías, de la ley de Moisés, mi siervo, que os dio ordenanzas y estatutos para todo Israel. Oh Señor, que no seamos olvidadizos, que nos recordemos de tu santo sábado y mañana podamos estar aquí a tiempo para darte a ti la bienvenida. Gracias por tu mensaje y gracias por hablarnos al corazón. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre, en el único nombre en el cual hay perdón, en el único nombre en el cual hay
salvación. En el nombre de Cristo, a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Hermanos, con esto hemos concluido en esta noche. Vamos a regresar a nuestros hogares y mañana les esperamos tempranito. Si me dejan salir primero, les voy a saludar allá a la salida, dándoles un abrazo, un apretón de manos, y nos vemos mañana, Dios mediante. El Señor les bendiga.